Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. La nueva proclamad, doquier el hombre esté, doquier haya aflicción, miseria.
Que Dios pueda bendecirles, mis queridos amigos. En estos momentos quiero invitarles para que oremos e invoquemos la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor nuestro, queremos suplicar la bendición de tu Espíritu, que al abrir la palabra podamos crecer ricamente. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos y de unirnos para escudriñar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue iluminando para tomar decisiones correctas. Gracias porque no tengo la menor duda que toda persona que estará conectada con nosotros será ricamente bendecida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, sean todos muy bienvenidos y ahora vamos a dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. El tema de esta hora se titula El que hace la voluntad del Padre. Yo quiero invitarte para que tomes la Santa Escritura y vayas conmigo al Evangelio de San Mateo, al capítulo 21 y versículo 28. Así que Jesús va a contar una historia para ilustrar el punto que yo quiero dedicar tiempo en esta hora. Así que la palabra dice en San Mateo 21, 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, no quiero. Pero después, sintiendo arrepentimiento, fue a trabajar. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo, sí, padre, voy. Pero a la hora llegada no fue. Entonces Jesús preguntó, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. Así que este asunto de hacer la voluntad del Padre es muy importante. Y hay otro texto en Mateo 7:21 que declara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que es crucial que nosotros tratemos de contestar la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro esto? Es importantísimo, amigos míos, porque de la respuesta clara que nosotros tengamos hacia la pregunta, de ello depende la entrada al reino de los cielos. Ahora, es importante que usted entienda lo siguiente. Nuestra salvación es por gracia y eso no le resta puntos a lo que estamos tratando de estudiar en este momento. Por otro lado, la gracia es la restauración en el Evangelio eterno. Por otro lado, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la salvación es algo que se puede ver a través de un antes y un después. Es decir, usted puede decir antes de que yo aceptara a Cristo y que yo siguiera a Jesús, mi vida era así, pero cuando yo me entregué a Cristo, mi vida ha sido transformada. Así que entonces, para que entremos al reino de los cielos, es importante que nosotros tengamos clara la respuesta a la pregunta, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Ahora, con esto en mente, entonces, en el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el versículo 17, yo quiero invitarte para que leamos rápidamente. Dice entonces la palabra de Dios así, Juan 7, 17, dice la palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es importante entonces que nosotros observemos que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que saber cuál es la voluntad del Padre y este texto nos dice que Jesús enfatizó que la doctrina tiene que ser correcta o la doctrina tiene que ser la doctrina de Dios. Ahora, en el libro 1 de Juan, ese libro cortito, el capítulo 2 y versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora es importante entender que el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacer la voluntad del Padre y el que por la gracia de Dios es salvado, ese pues va a permanecer porque ha conocido cuál es la voluntad del Padre. Ahora, en el libro de San Mateo, el capítulo 19, versículo 16, hay algo interesante que nosotros tenemos que ver en esta hora. Y entonces dice San Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es una pregunta capital. Esa pregunta es sumamente valiosa y es demasiado importante para que nosotros no le busquemos la respuesta y ver cómo el maestro contestó a ella. Así que dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos. Y entonces le dijo, ¿cuáles? Entonces Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que la mención de los mandamientos que Cristo le cita allí son los que pertenecen a la segunda tabla, que será un estudio posterior que tendremos para que usted entienda el tema. Ahora, es importante entonces de que Jesús se refiere a los mandamientos escritos en la segunda tabla que se resumen en amar al prójimo como uno mismo se ama. Ahora, Jesús le citó entonces los mandamientos, así que usted puede deducir que para entrar al reino de los cielos tenemos que guardar los mandamientos. Ahora, el punto aquí sería, para entrar al reino de los cielos, por la pura justicia que produce la ley, ¿es que podemos entrar? No, no nos referimos a eso. Nos referimos que por amor a Jesús, por la transformación del Evangelio, entonces nosotros obedecemos, y cuando obedecemos, la obediencia es fruto de nuestro amor y temor a Dios. Entonces, nos preguntamos, los mandamientos a los cuales Cristo se refiere, tiene que ser a los 10 mandamientos. Por eso es que en el mismo Evangelio de Juan 14:15, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ustedes recuerdan Juan 15:14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ahora, con esto en mente entonces, nos tenemos que hacer el siguiente planteamiento. ¿A cuáles mandamientos específicamente se refiere Cristo? Por otro lado, ¿cuál es la base de la obediencia? Y la otra pregunta que vamos a analizar es, ¿sin santidad veremos al Señor? Amigos, al llegar a estos tiempos complicados que estamos experimentando, tenemos que tener claro este asunto. ¿A cuáles mandamientos se refirió Cristo en el contexto del joven que le hizo la pregunta? La otra pregunta, ¿cuál es la base de la obediencia? ¿Qué es lo que me motiva a obedecer? Y el otro punto que vamos a analizar es, ¿sin santidad veremos al Señor? Ahora, amigos, respondamos entonces a la primera pregunta, ¿a cuáles mandamientos se refiere Cristo? Y entonces, yo quiero invitarte para que leamos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Entonces, la palabra de Dios dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea y me las dio a mí. Ahora, entonces es interesante que Jesús se refiere realmente a los 10 mandamientos. Si usted quería buscar un texto bíblico que diga que son 10 mandamientos, Deuteronomio 4:13 nos dice que son 10 mandamientos, incluyendo el versículo 4. Ahora, sigamos leyendo. Dice el siguiente versículo de Deuteronomio 4:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que Dios pide? Y lo que pide ahora es lo mismo que pedía antes. Así que dice, ¿qué es lo que Dios pide? Bueno, que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. Así que si usted observa, estamos hablándonos que Cristo hizo énfasis que tenemos que obedecer estos mandamientos y ya hablamos que son los 10 mandamientos. Ahora sigamos viendo. En el libro de Proverbios, el capítulo 4 y versículo 4, está razonando Salomón y Salomón dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guardas mis mandamientos y vivirás. Así que este texto es iluminador para nuestro estudio que estamos desarrollando, porque él dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Pero ahora, mire en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés él lo escribe al final de su vida, así que Salomón está diciendo en el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso hablado es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que si usted observa, en estos 2 textos bíblicos está diciendo que para tener la vida, para que yo tenga vida, yo tengo que obedecer estos mandamientos
y debo de temer a Dios, y entonces ese temor me lleva a que yo obedezca los mandamientos que nuestro Padre nos ha dicho. Ahora, mis queridos amigos, avanzando con nuestro estudio, en el libro de Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Es interesante que este versículo que estamos viendo está en el contexto de la gran predicación, porque antes de eso usted encuentra el mensaje de los 3 ángeles. Así que dice que ahí está la paciencia de los santos, de los hijos de Dios, y son puntualizados como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en el libro de Apocalipsis siempre, capítulo 22 y versículo 14 dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amigos míos, así que en lo que estamos viendo aquí, estamos descubriendo que para que nosotros entremos al reino de los cielos, como ya leímos en la introducción de este estudio bíblico, en Mateo 7:21 decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que el hacer la voluntad de nuestro Padre es que nosotros guardemos sus mandamientos. Ahora, mis queridos amigos, entonces podemos puntualizar que Cristo, cuando le respondió al muchacho qué tenía que hacer para entrar al reino de los cielos, Jesús se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Ahora, mis queridos amigos, la pregunta subyacente que viene de nuestro estudio que estamos haciendo aquí es, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Porque existe un problema. Hay muchas personas que dicen que el escritor de los 10 mandamientos en verdad no fue Dios, sino que Dios iluminó la mente de Moisés y fue Moisés el que escribió. Pero gloria al Señor, amigos, que tenemos la palabra, que tenemos la Biblia, y por eso es que yo le hago énfasis a usted, que tenga en sus manos su Biblia y que pueda correr lo más rápido sobre la palabra y leer los textos para que usted se convenza a través de la Santa Escritura. Así que mucha gente dice, mire, no, fue que Dios le reveló eso en la mente a Moisés y Moisés los escribió. Bueno, ¿realmente fue así? ¿Moisés fue el que escribió o fue Dios el que escribió? Bueno, gloria al Señor que tenemos la palabra, y entonces yo quiero invitarle al libro de Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18, y dice la palabra de Dios así: y dio Dios a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte del Sinaí, le dio Dios 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Mis queridos, este texto que estamos leyendo nos puntualiza, nos enseña que el escritor de los 10 mandamientos no fue Moisés, sino fue Dios. Dios lo escribió en 2 tablas de piedra y dice que lo escribió con su dedo. Ahora, hay otro texto que nos aclara también esto y está en el mismo libro, en el capítulo 32 y el versículo 16. Dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que, amigos míos, sin ninguna duda podemos decir que el escritor de los 10 mandamientos no es Moisés, sino es Dios, nuestro Padre eterno, es el que escribió estos mandamientos. Ahora, estamos hablando de preguntas subyacentes sobre el tema de los 10 mandamientos. Ahora, tenemos que preguntarnos también, si Dios escribió esos mandamientos, como algunas personas enseñan, de que ya ahora mismo ya no ocupamos más ley, que ya no ocupamos, y cuando se refieren a ley, realmente están refiriendo a los mandamientos, como vamos a hacer un enfoque más adelante en estos estudios que estaremos exponiendo en este lugar. Entonces, la gente dice, no, ya no hay más ley, ya no hay más mandamientos. Pero la pregunta es, si Dios lo escribió en la mente de nuestro Padre Celestial, ¿por cuánto tiempo Él estaba pensando que iban a estar los mandamientos? Bueno, mi amigo querido, en el libro de los Salmos, el Salmo 119, que es un salmo maravilloso que le animo para que usted lo estudie y pueda ver, pueda corroborar la bendición de ser obediente allí en ese salmo. Entonces en el Salmo 119, el versículo 152 dice, hace ya mucho que he entendido que tus mandamientos, en otras versiones dice que tus testimonios, que para siempre los has establecido. Cuando usted mira ese símbolo que aparece ahí en rojo en su pantalla, descubre que ese símbolo es el símbolo del infinito. En verdad, amigos, los mandamientos son una copia exacta
de una ley que Dios también tiene en el cielo. Y ese es un tema que estaremos exponiendo también un poco más adelante. Así que amigos, cuando Dios escribe los mandamientos, Dios está pensando que se pueden cambiar. No, no se pueden cambiar. Ahora, avancemos un poco más. En el libro de Eclesiastés, Salomón escribiendo, el capítulo 3 y versículo 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando usted le dice la palabra perpetuo, obviamente usted está pensando que es algo que es por siempre, por los siglos. Así que el escritor dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él los hombres teman. Por eso es que es interesante que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 nos enseña que uno de los componentes de ese mensaje es temer a Dios. Y será un estudio que tendremos un poco más adelante. Pero es interesante entonces mirar que los mandamientos, cuando Dios los escribe, Dios no piensa que se van a cambiar. No, Él dice que es algo perpetuo, no se pueden cambiar. Y en el libro de San Mateo, Jesús, cuando está exponiendo el magistral sermón del monte, entonces Él hace un énfasis y Él enseña un poco sobre la importancia de la ley. Por eso es que Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. La ley es un término para designar los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en esa frase, la ley, también contiene los 10 mandamientos. Y entonces Jesús dice, yo no vine para terminar esos libros donde está la santa ley. Yo no he venido para abrogar. Y Él dice, tampoco he venido para quitar los profetas. Y entiéndase, profetas mayores y profetas menores. Lo que ellos escribieron. Así que Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley, para quitar la ley, para abrogar la ley de los profetas. No he venido para quitarlos, sino para cumplir. Ahora es interesante lo que Jesús enseña en el versículo 18. Porque en el versículo 18 Él dice, de verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará en la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, si tú miras y ves el cielo, eso significa que la ley de Dios no ha sido cambiada. Si estamos parados en este planeta y estamos sobre esta tierra, significa que la ley de Dios no ha sido cambiada. Porque el propósito de Dios es que no sea cambiada. Ahora, mis queridos, en el libro de los Salmos, el Salmo 50 y el versículo 6 dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es el mismo juez. Qué interesante. Ahora, mis queridos, ¿saben ustedes que ahora mismo la gente está miedosa y la gente está con mucho estrés? Hay muchos problemas, las noticias, uno observa muertos, uno observa problemas, violencia. Y amigos, esto es producto porque la gente no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Y eso incluye a muchas personas que son sinceras, que están en las iglesias, pero sus enseñadores, sus pastores, sus ministros, no les enseñan la verdad, no les enseñan todo el contenido del Evangelio. Así que saben, mis amigos, antes de que Cristo venga en gloria, antes de que nosotros tengamos el privilegio de ver a nuestro Señor viniendo en las nubes del cielo, vamos a ver, antes de eso, vamos a ver en el cielo los 10 mandamientos. Y entonces la gente va a decir, era cierto, allí están los mandamientos, allí van a estar expuestos en una enorme pantalla, allí estarán los mandamientos. Y la gente va a decir, era cierto, pero para muchos será demasiado tarde. Mis queridos, es importante que nosotros entendamos que los mandamientos de Dios son inalterables, que los mandamientos de Dios permanecen para siempre. Ahora, con esto en mente entonces que hemos hablado, vamos a ver la otra pregunta, porque la otra pregunta que subyace de la que estamos viendo de la perpetuidad de la ley de Dios es ¿qué función tienen los mandamientos en el plan de salvación? Porque podríamos equivocarnos como los fariseos que pensaron que por la obediencia estricta a los mandamientos, producto de la justicia de ellos mismos, se salvarían. Pero Jesús dice, no, ustedes necesitan una justicia mayor que esa. Y amigos, entonces observemos
la respuesta a la pregunta, ¿qué función tienen los mandamientos en el plan de la salvación? Mis queridos amigos, en el libro de Romanos, el capítulo 7 y versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, amigo, mi querido amigo, la ley nos señala el pecado. ¿Sabe? La ley funciona como un espejo. Cuando usted salió de su casa para estar congregado ahora mismo, lo último que usted hizo probablemente fue mirarse en un espejo, y al mirarse en el espejo probablemente descubrió que tenía, digamos, una cosita aquí. Así que usted mira, usted lo miró en el espejo, pero el espejo él no extendió la mano, no, el espejo solamente le enseña que hay un problema. Así que usted va, se lavó la cara y corrigió. Así que entonces la ley a nosotros nos señala el pecado, y eso es muy importante. Entonces, la ley dice que hay pecado, y si hay pecado significa que hay pecadores, obviamente. Y amigos, si hay pecadores, entonces se necesita un poderoso Salvador, y ese no es otro que Cristo Jesús. Y entonces, amigos, mire qué interesante, mire lo que pasa acá. Si hay ley, entonces nos enseña que existe el pecado. Si hay pecado, hay pecadores. Si hay pecadores, entonces se hace necesario un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo, que murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda de todos nosotros los pecadores. Ahora, entonces, es importantísimo que entendamos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario valida la ley de Dios. Es decir, si la ley se pudo haber cambiado, entonces no hubiese sido necesario que Cristo derramara su sangre en la cruz del Calvario y muriera en la paga del pecado. Mis amigos, la muerte de Cristo nos enseña que la ley de Dios es eterna. Ahora, entonces, avancemos y observemos la otra pregunta que estamos viendo, y sería la segunda sección de nuestro estudio. ¿Cuál es la base de la obediencia? ¿Por qué tenemos nosotros que obedecer al Señor? ¿Y qué nos motiva a obedecer? Pues bien, el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe, mi querido amigo? He sido testigo muchísimas veces de ver personas, especialmente muchachos, que se enamoran. Y tal vez ellos antes no se peinaban, tal vez antes ellos no se arreglaban, sus zapatos andaban en un desorden. Pero cuando ellos se enamoraron, su vida cambió. Resulta que ahora se peinan, que se echan loción, que arreglan sus zapatos y que andan impecables. ¿Qué hace que cambie? El amor. Por eso es que Jesús dice, si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Así que, mi amigo, como usted puede ver, la base de la obediencia no es un temor a un Dios malo, a un Dios que busca cada vez que me equivoque darme un garrotazo. No, hermanos, no es así. Esto funciona en el vínculo del amor. Por eso es que el primer fruto del Espíritu Santo se llama amor. Ahora, en el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 10, Pablo, en esa magistral carta que escribe sobre el gran tema de la justificación por la fe, ubica la importancia de la obediencia como fruto del amor a Dios. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis queridos, si nosotros amamos, nosotros no podemos hacerle daño a las personas. Si tú amas a tu vecino, serías incapaz de robarle. Si tú amas a tu esposa de todo corazón, serías incapaz de pagarle mal. Si tú amas a Dios, no te haces otros dioses porque tú lo amas. Así que entonces, el cumplimiento de la ley, dice aquí el apóstol Pablo, es el amor. Ahora, mira este otro texto bíblico que nos ilustra este asunto. En el libro de Romanos, el capítulo 6 y versículo 22, ilustra el proceso maravilloso como Dios nos llama de antes ser pecadores a un proceso de santidad. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora es importante entonces de que usted observe que la Biblia dice que antes nosotros éramos siervos de Satanás,
Pero ahora Cristo nos ha libertado y somos siervos de Dios. Pero mire, en el primer caso éramos siervos no necesariamente a nuestra voluntad, sino contrarios a nuestra voluntad. Se cuenta una historia en el tiempo que habían esclavos, de que había un hombre que andaba buscando comprar un esclavo. Así que dice que ese hombre era un hombre cristiano. Así que los esclavos estaban colocados en un puerto y ahí estaba el mercado donde lo estaban vendiendo. Y entonces el hombre cristiano empezó a ver allí a los esclavos que estaban a la venta y él dijo, este me interesa, este es el que yo quiero. Así que entonces dice la historia que el que estaba vendiendo le dijo, mire, querido señor, este hombre, este esclavo, no se lo recomiendo porque es un mal esclavo. Él ya lo han comprado y lo traen porque él, cuando lo llevan allá a sus casas, él no hace nada y él es un mal esclavo. Así que el cristiano siguió diciendo, mire, en verdad el que yo quiero es este. De manera que dice la historia que él pagó por aquel esclavo y entonces se lo llevó. Y dice que aquel hombre iba enojado, iba contra su voluntad. Y cuando llegaron a la casa del cristiano, el cristiano vino y agarró al esclavo y entonces le soltó las cadenas y le quitó unos grilletes que andaban en los pies y entonces le dijo, mira, esclavo, voy a llevarte donde tú vas a vivir. Y entonces lo llevó a un cuarto impecable, maravilloso, lindo. Y entonces aquel hombre que fue vendido como esclavo estaba asustado, que no cabía en su mente porque a él nunca lo habían tratado así. Así que aquel esclavo rebelde ahora estaba en la casa de un hombre que le estaba dando amor y en la mañana siguiente aquel cristiano llamó al esclavo, lo sentó en la mesa, comieron de la misma comida que él estaba comiendo y lo trató con tan grande amor. Y la historia dice que ese día él no le puso ninguna responsabilidad. Así que al final de la tarde aquel esclavo lleno de tanto amor, de tanto cariño, fue llamado por su amo y el amo le dijo, mira, quiero decirte lo siguiente, yo te compré para darte libertad y tú eres libre, puedes irte para donde tú quieras. Y entonces dice que aquel antes esclavo le dijo, mire, querido amigo, en verdad yo no tengo otro lugar donde ir y no he encontrado otro lugar donde me traten con tanto amor. Así que de ahora en adelante yo voy a ser su esclavo, yo voy a vivir para usted y voy a hacer todo lo que usted me mande por la manera en que usted me trata. Y el cristiano le dijo, mira, en verdad ese no es el plan. Yo te compré para darte libertad. Pero la historia dice de que aquel hombre que antes había sido esclavo se quedó allí porque él fue ganado por amor. Pues exactamente, Romanos 6:22 dice que fuimos libertados del pecado y ahora somos siervos de Cristo. Antes éramos malos, antes perversos, antes malos, pero la gracia de Cristo nos ha transformado y por amor al que pagó en la cruz nuestro pecado, amigos, nos hemos decidido ser siervos de Cristo porque lo amamos y entendemos lo que Él pagó por nosotros. Así que entonces, como dice la palabra, finalmente tenemos el fruto y el fruto se llama la santificación y como ya también la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, mis queridos amigos, esa es la otra parte que vamos a ver. ¿Sin santidad veremos a Dios? Bueno, ahí está el texto. El libro de Hebreos, el capítulo 12 y versículo 14, Pablo dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante que estudiemos un poquito el texto y hagamos un análisis breve del versículo. Dice que hay que seguir la paz con todos y es importante. Pero dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la santidad no es algo que yo produzco. La santidad es algo que Dios me da a mí. Yo entro en un proceso de santidad no por mis méritos, sino por los méritos santos de Cristo Jesús. Y cuando yo voy entendiendo este proceso de santidad, entonces voy entendiendo el gran valor de la ley de Dios. Por eso es que David decía, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Sí, mis queridos amigos,
es importante que nosotros entendamos que en este proceso de santidad no podremos ser santos quebrantando los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Ahora, mis queridos, la Biblia enseña que los mandamientos a los cuales Cristo hizo referencia son los 10 mandamientos. Y estos mandamientos tienen cierta lógica. Estos mandamientos tienen ciertos principios y vamos a ver eso. Mire, son 10 mandamientos y vamos a seguir estudiando y usted se va a dar cuenta que enfrentamos un grave problema porque ahora la gente, algunos dicen que ya no hay que obedecer ninguna ley, otros dicen que bueno, en verdad hay que solamente 9 y que hay uno que no se tiene que obedecer, pero será un estudio que tendremos posteriormente por este mismo medio. Ahora, mis queridos amigos, hay una matemática, les decía, en los mandamientos. Mire, en la matemática del hombre, cuando usted tiene 10 lempiras y usted compra un confite en un lempira, a usted le van a dar el confite y le tienen que dar devuelto 9 lempiras. ¿Es correcto? Porque 10 menos 1 es 9. Eso es matemática del hombre. Eso es una ecuación común y eso es correcto. 10 menos 1 es 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede que en la matemática de Dios las cosas son diferentes. En la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. Mis queridos, ¿por qué decimos eso? Porque Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ah, mi amigo querido, imagínese que usted está subiendo una escalera y en esa escalera hay 10 peldaños, así que usted va subiendo y supóngase que usted por las cosas de la vida, cuando está en el número 8, se cae, se revienta ese peldaño. Pregunta, si se cae de ese, significa que se cae de todos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí. La Biblia dice, para cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Mis queridos amigos, nosotros tenemos que entender que esto es todo o es nada. Ahora, es importante entonces que observemos lo siguiente. En la Biblia encontramos que el que hace la voluntad del Padre es el que se va a salvar. Y la voluntad del Padre es que guardemos sus mandamientos. Ahora mire, ahora que usted sabe cuál es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que guardemos los mandamientos, entonces tú estás ahora determinándote si harás caso a Dios o si no harás caso a Dios. Y yo quiero ilustrarte, mi hermano. Es importantísimo de que tú decidas obedecer a Dios. Sí, permítame ilustrarte lo que te estoy diciendo. Cuenta la historia de un padre que tenía un niño precioso, un niño lindo, y entonces en una ocasión ese papá le compró una bicicleta al niño. Así que el niño paulatinamente aprendió a andar en bicicleta y se hizo un gran ciclista, tremendo, habilidoso corredor en la bicicleta. Una tarde su papá lo llevó al parque de la comunidad y en el parque de la comunidad había una parte, un redondel así de cemento, donde mucha gente que andaba en patines, otros que andaban en bicicleta, iban a dar vueltas allí. Así que esa tarde no había nadie y el niño estaba solo con su padre y le dijo a su papá, papi, mira, he aprendido a ser un tremendo ciclista y he aprendido a hacer cosas increíbles. Así que le dijo, mira papi, siéntate en esta banqueta mientras yo te demuestro las habilidades que he aprendido en mi bicicleta. Así que entonces el niño empezó a correr en aquella bicicleta a una gran velocidad a la orilla, que en aquel círculo pavimentado se movía a una velocidad increíble. Y entonces en un momento el niño pasó allí con la bicicleta y le dijo, papá, mira, voy sin una mano. Y efectivamente que el niño solo con una manito y la otra levantada. El papá sentado en aquella banca, él sentía las manos que le sudaban al ver a su hijo haciendo eso. Y entonces allá en la otra vuelta el niño pasó a gran velocidad y le gritó, papá, sin las dos manos. Y qué tremendo aquel niño en aquel gran movimiento en aquella bicicleta manejando solo con dos manos. Así que entonces dice que pasó una tercera vez y en la tercera vez fue algo mucho más atrevido lo que estaba haciendo. El niño venía con un pie en el manubrio y otro pie donde uno se sienta allí en la bicicleta.
y pasó a gran velocidad aquel niño. ¡Wow! El padre no aguantó y le gritó, niño, cuídate, niño, ¿qué estás haciendo? Así que el niño pasó a gran velocidad y entonces al ratito el niño venía otra vez despacito en la bicicleta y ahora venía con las manos y le dijo, papi, papi, sin dientes, me estrellé. Mis amigos, exactamente esto es lo que pasa. Miren, tenemos que aprender a hacer caso a lo que Dios dice. La voluntad del Padre es que nosotros guardemos sus mandamientos. Y existen maneras, como ya hablamos, para guardar estos mandamientos. La manera para que nosotros podamos guardar estos mandamientos es que amemos a Jesús. Ahora yo quiero mostrarte así en los próximos minutitos que me quedan, mostrarte que hay un texto bíblico que es una señal de los tiempos del fin. En el libro de San Mateo, si tienes tu Biblia, por favor, abra allí San Mateo, el capítulo 24, y entonces mira una señal de los tiempos del fin. San Mateo 24, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi querido amigo, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Tal vez usted está diciendo, hay tantas iglesias, y entonces ¿a dónde tengo que ir? Este dice de una manera, este otro de otra manera. ¿Para dónde? Mi hermano, gloria a Dios porque tenemos la Biblia. Gloria al Señor por la palabra, porque ella nos enseña. Ella es el mapa, ella es la brújula que nosotros tenemos que seguir en este camino. Y lo que yo te he enseñado en esta hora es lo que Dios dice en su palabra. Mi querido, la invitación en esta hora es que tú hagas lo que dijo Juan 14:15, lo que Cristo enseñó allí. ¿Y qué es lo que Cristo enseñó? Él dice, si me amas, si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos. Mi querido, mi amigo que me estás viendo, en el nombre de Jesús, y ustedes que están aquí, quiero invitarles, amen a Jesús. Cuando ustedes amen a Cristo de todo corazón, entonces sus vidas serán moldeadas y sus vidas serán sometidas en esa gracia y estará en ese proceso de santidad, porque como ya estudiamos, sin santidad nadie verá al Señor. Amigos, pero la base de toda esta obediencia no es por temor, sino es por amor, porque yo amo a Cristo, porque entiendo que la salvación no es lo que yo hago, sino lo que Cristo ha hecho por mí. Y como yo soy un buen siervo de Él, por amor, obedezco sus mandamientos. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te ayude a tomar decisiones entre lo falso y lo verdadero. Oremos. Padre Santo, suplico una bendición especial para que esta palabra expuesta pueda ser recibida, creída y practicada. Ayuda a aquellas personas que están para tomar decisiones. Gracias por acompañarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Y que la paz de Dios sea en tu corazón. Y nada satisface.